Hola chicos, en esta ocasión voy a estar haciendo unas cuantas aclaraciones relativas con las palabras o los términos que tienen que ver con genética. La genética es una rama de la biología que se encarga principalmente de tratar de estudiar o tratar de entender cómo es que pasan las características de físicas, químicas, biológicas y todo esto de los padres hacia los hijos. El padre de la genética es Gregor Mendel, pero ahorita no voy a hablar de eso, voy a hablarles acerca de los términos. Dentro de los diferentes términos, que normalmente a ustedes los pueden hacer bolas, está el gen, el alelo. ¿Qué es un gen? Bueno, todos ustedes, cada uno de ustedes tiene características que los hacen únicos. Es decir, como seres humanos nosotros tenemos características que nos hacen diferentes de una rana, que nos hacen diferentes de un perro. Si alguien ve una fotografía con un ser humano y con un perro, puede distinguir perfectamente cada uno porque conoce esas características. Pero, hablando un poco más, ese gen es una característica. Nosotros tenemos muchísimos genes. Por ejemplo, algunos de ustedes tienen el cabello ondulado, el cabello lacio. Entonces el gen va a ser la forma que tiene el cabello. ¿Ok? Esa es la característica, la forma del cabello. También saben, porque conocen mucha gente, que si ustedes eh, tienen el cabello oscuro o el cabello con característica que sería el color del cabello, pensando en los ojos, ustedes podrían tener también la forma de los ojos, el tamaño de los ojos, la separación de los ojos. Hay personas que tienen los ojos más juntos, más separados, más grandes, más pequeños, más abiertos, más cerrados. Y podemos seguir así. Cada una de estas es una característica diferente. Ahora, ¿qué fue eso que dije? Eso que yo dije de la forma, que podría ser redonda, que podría ser alargada, es una variante de la característica. En cuanto al tamaño, una variante podría ser ojos grandes y ojos pequeños. En cuanto a la separación, dije que había unos ojos que podían estar más juntos o más separados. ¿Ok? Entonces, el gen es la característica y la variante, esta variante que acabo de poner acá, y lo mismo pasa con el cabello, a eso se le conoce como un alelo. ¿Qué fue lo que determinó Mendel? Mendel hizo una serie de experimentos que tenían que ver con pues la jardinería. Eso lo han ya leído en varios lados, pueden haber visto videos, pueden haber visto información. Y él estuvo trabajando con chícharos. Pudo haber trabajado con jitomates, pudo haber trabajado con abejas si quieren, pudo haber trabajado con lo que sea. Y al ser una persona observadora y que sabía de matemáticas, se dio cuenta que con el paso del tiempo podía obtener variantes de esos alelos. Pensando un poco en el chícharo, ese chícharo podría haber tenido una vaina rugosa. Esta es la característica de la vaina. Y la variante es rugosa o lisa. Hay muchos experimentos, pero a lo que quiero llegar con esto es que otra característica de ese chícharo podría haber sido el color de la semilla, o sea, de la bolita del chícharo. Y este color de la semilla podría tener la variante amarilla o variante verde. Ahora, hay más características, pero ¿a qué quiero llegar con esto? Que entre una serie de cosas que se tienen que tomar en cuenta, la forma de la vaina va a recibir
una letra para poder identificar esa característica. Nosotros tenemos en el alfabeto un montón de letras, pero algunas de ellas son iguales las mayúsculas que las minúsculas. Por ejemplo, si yo escribo una X mayúscula y una X minúscula, yo no podré distinguir en algún momento cuál es cuál. Otra, por ejemplo, diferente, en el que hay mayúscula y minúscula que no se parecen entre sí, podría ser tal vez la F mayúscula con la F minúscula, pero podría ser confuso. Otras letras, pensando en algo más conocido, la letra A mayúscula y la A minúscula sí son diferentes. Entonces, lo que se busca en general al agregar una letra a características es que éstas no se puedan confundir, sino que sean diferentes, porque aquí tenemos dos variantes para la característica de forma, dos variantes para la característica de color. Entonces, si yo quiero agregar una característica, por ejemplo, rugosa, yo puedo decir que la forma de la vaina rugosa va a tener una F mayúscula y la forma lisa va a tener una F minúscula. Para el color de la semilla, no necesariamente la letra tiene que ver con eso. Yo puedo asignarlas de forma aleatoria. Una característica, por ejemplo, es que yo podría decir el color de la semilla, yo quiero ponerlo con la letra Q en mayúscula y para el verde una Q en minúscula. ¿Pero por qué mayúscula y minúscula? Porque resulta que Mendel se dio cuenta que había una serie de características en el chícharo que solamente eran o tenía dos variables. Hace ratito que hice el comentario de los ojos, mencioné tres características y mencioné varias, varias variantes, digamos, diferentes variaciones para cada una de esas características, pero los limitados pueden ser más. Ahora, ¿qué sucede con el fregado chícharo? Mendel, al estar trabajando, se dio cuenta que después de muchas generaciones de estar separando semillas, él podía decir, esta semilla yo la saqué de una planta que originalmente era amarilla y voy a tener, y estoy completamente seguro que voy a tener hijitos amarillos. Esta otra semillas, este grupo de semillas las saqué de plantas que daban chícharos verdes y sé que cuando yo la siembre, estos chícharos que salgan como hijitos van a ser verdes. Me voy a regresar aquí a otro video que les había yo hecho en alguna ocasión anterior, que se llama Base para la transferencia de la información genética. Les recomiendo que lo vean. En ese video yo les hablé acerca de los gametos y de la unión de todos ellos. Mendel no sabía cosas de genética, es el padre de la genética, es el primero que lo hizo, pero en el caso de todos, decía que una tenía una estructura de reproducción de la planta y él sabía que dentro de las estructuras de reproducción están los granos de polen y algo que nosotros ahora conocemos como óvulos de la planta. Entonces, estas dos estructuras que son gametos proveen de información de un papá y de una mamá, pero las plantas en algunas ocasiones tienen al papá y a la mamá separados y en otras ocasiones los tienen juntos dentro de la misma flor. Casi todos ustedes han visto que en una flor ustedes pueden tener el tallo, donde vienen sus hojitas. Después del tallo hay unas como mini hojitas que se doblan hacia abajo. Estas cosas se conocen como sépalos. Después vienen unas cosas de colores que tienen diferentes colores y a esas las llamamos pétalos. Pueden ser rojos, pueden ser amarillos, pueden ser esas estructuras que le dan color a la flor. En el interior de la flor hay unas estructuras que se llaman
Depende de la nomenclatura del nombre que ustedes le pongan, los pueden conocer como estambres. Y anteras, estos normalmente son de color cafecito o amarillo, donde se encuentran los granos de polen. Y luego en el interior también varía un poco el nombre, pero hay una cosa a la que le dicen cáliz. Dentro del cáliz están los óvulos. Cuando el gameto masculino, el grano de polen, por un efecto de polinización, llega a la entrada de esta estructura, el grano de polen se queda en esa entrada y empieza a meter su material genético hacia cada uno de los óvulos. En ese momento, esta estructura de cáliz empieza a modificarse y al modificarse empieza a formar algo que se va a convertir en un fruto. Ese fruto en su interior va a tener semillas. Las semillas de cualquier fruto son los hijitos de la planta. Esto se puede modificar en forma de una sandía, en forma de una mango, en forma de un aguacate, pero la semilla o un limón, el grupo de semillas que tenga dentro, son un montón de hijitos que tiene esa planta. Ahora, esto es lo que tomaba Mendel y decía, yo sé que este chícharo o esta vaina de chícharo siempre va a tener chícharos verdes o siempre va a tener chícharos amarillos. Él se dio cuenta de esas cosas y entonces determinó lo del nombre de las variantes. Dentro de sus estudios, más adelante, y eso ya lo pueden ver en algunos otros videos, a los alelos los dividió en dos tipos. Alelos que se presentaban y que estaban de forma presente de manera constante, y a esos los llamó alelos dominantes. Y a los otros que a veces desaparecían, en lo que él encontró la explicación, pues decía que a veces aparecían y a veces no. Estaban escondidos y a esos los llamó alelos recesivos. Normalmente se acostumbra que a los dominantes se les pongan letras mayúsculas, pero eso no es a fuerza, eso no es obligatorio. Siempre que se haga un ejercicio de genética, se va a decir que el alelo dominante y se le van a colocar las letras es tal o tal característica. Entonces, siempre que tengan un alelo dominante van a tener un equivalente recesivo, dominante recesivo, dominante recesivo. Pero resulta que como ustedes y nosotros y todos los seres vivos en general tienen, pensando en la reproducción sexual, y también lo mencioné en el video que les comenté, este conjunto de información genética que pudo haber dado la mamá y el papá se va a juntar y entonces ustedes van a tener, pensando en que los dos papás son dominantes, podría tener la variante A mayúscula con A mayúscula y eso formar una semilla. Otra posibilidad es que los dos fueran recesivos. Aquí juntó, por decir algo, amarillo con amarillo y le dio hijitos amarillos. Pudo haber puesto verde con verde, polen verde con óvulos verdes, hijitos verdes. Pero también dentro de sus combinaciones hizo polen amarillo con óvulos verdes o al revés, óvulos amarillos con polen verde, y esto daba otra característica. Pensando en esto, algo que sucede en el caso de la información que se trabaja con Mendel o con la genética mendeliana es que cuando ustedes tienen la combinación de dos alelos dominantes o dos alelos recesivos, a ese tipo de combinaciones se les conoce como homo, significa igual, homocigoto, también se les dice homocigótico, eso ya varía dependiendo de dónde lo lean. Y la siguiente variante es esta, un dominante con un recesivo, y a esto se le conoce como hetero, hetero significa diferente,
heterocigoto. Pero ¿qué creen? No es lo mismo decir homocigoto de puras dominantes que homocigoto de puras recesivas. Entonces, en ese momento, a los homocigotos que eran formados por dominantes, ustedes tienen que agregarle esa palabra, homocigoto dominante. Y a los que están de la combinación recesiva se les dice homocigoto recesivo. Los heterocigotos no se ponen ni dominante ni recesivo porque es la combinación de los dos. ¿Ok? Algo que normalmente les hace bolas o los enreda, y ya voy a dejar esto un poquito de lado, es otro término que se conoce como generación F1 y generación F2. F viene de la palabra de latín filio. Filio significa hijo. Entonces, si que los papás chícharos amarillos con chícharos verdes se cruzaron, voy a tener a la generación número 1 de los hijos, o sea, los hijos directos. Después, obviamente aquí yo tengo al papá más la mamá. Va a tener sus hijitos, va a tener sus chicharitos. Si yo tomo a 2 de esos hijitos y los cruzo entre sí, o no importa que sean hermanos o que sean parientes porque son del mismo grupo, yo los cruzo entre sí. Estos van a ser otra vez un papá y una mamá, que se van a juntar y van a tener a los hijitos, chicharitos, nietos de estos. Estos originalmente van a terminar siendo abuelos de la generación F2. Digamos entonces que a partir de la primera cruza, la primera generación son hijos y la segunda generación son nietos. De eso se tratan estas letras. ¿Ok? Entonces, bueno, y ya nada más para terminar. Lo que Mendel veía siempre en sus experimentos, lo veía con algo que se llama fenotipo y después nombró a otra cosa, genotipo. Él no sabía de los genes, no conocía el ADN, no conocía el ARN, pero estas palabras que vienen del griego, feno viene de una raíz que significa aparecer o brilla o resalta, y tipo significa característica. Entonces es una característica que resalta. Si yo veo a alguien, tiene característica de pelo chino y es lo que yo veo, está resaltando su pelo chino. Si yo veo a otra persona, puedo tener una característica de ojos marrones, ojos cafés. Son las características que yo veo. Pero la otra palabra de genotipo viene de la palabra genos, también es griego. Esto de genotipo no tiene que ver con lo que ahora llamamos genes. Genotipo significa grupo. Entonces, lo que aparece y esto significa grupo. Quedamos que tipo significa marca o modelo o forma o algo que aparece. Entonces es esa forma que aparece, forma china, forma larga, forma corta, forma alta, forma clara, forma oscura. Y el grupo es la característica o el molde del grupo. Tiene que ver con la familia. Y con la familia me refiero a esos abuelos, esos papás y esos abuelos, esos hijos y esos nietos, de lo que comenté. Más adelante, ya después, cuando se descubrieron las características del ADN y todo eso, se utilizó lo mismo para llamar la palabra gen. Con eso tienen suficiente para entender. Les voy a hacer otro video para que no se alargue más este.
relativo con las características de los cromosomas y del material genético.